La Intendencia de Montevideo tiene allanado el camino para un nuevo préstamo del BID, según se informó desde la propia comuna la semana pasada. Recuerden que en abril no se aprobó por parte de la Junta Departamental el préstamo de 70 millones de dólares para obras de saneamiento y limpieza. ¿Cuáles serán las diferencias de este nuevo proyecto? ¿Qué pasará con el saneamiento y con la limpieza? Son algunas de las interrogantes que tenemos para el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Monsechi, que ya está el lado B y comenzamos. Sin tener este proyecto nos queda fuera el saneamiento de Rincón del Cerro, el saneamiento de Casabó Norte, nos queda fuera la reparación de la red Arteaga de saneamiento. Quiero decirle a la gente que las reparaciones y saneamientos son muy importantes, primero por la red en sí y segundo porque cuando no se hacen generalmente son la mayor causa de pozos en las calles. Como eso no lo vamos a poder hacer porque el préstamo no nos salió, como tampoco vamos a poder hacer las ampliaciones porque ese dinero se lo estamos destinando a la obra de la cuenca del arroyo Mataperros, entonces vamos a empezar de cero, de vuelta, otro proyecto con el BID, vamos a ir al Ministerio de Economía, vamos a presentar los proyectos al BID y después se sigue un proceso que el BID analiza el impacto en el ambiente, el impacto económico, el impacto social, si es financiable, y eso lleva meses. Bienvenido, Guillermo Monsechi, director de Desarrollo Ambiental, como decíamos recién, ingeniero, que ha estado, por supuesto, atrás de todo este tema, este largo proceso. La verdad que sí, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Bueno, para que todo el mundo entienda, porque a veces se habla o está generalmente en las noticias este tipo de temas, pero ¿cuál es la relevancia de todo esto, no? Y mirá, para que te hagas una idea, el plan de saneamiento urbano en Montevideo es un plan que arranca en 1981. Es decir, es un trabajo conjunto con el BID, donde el BID presta dinero al país. Digo al país porque la deuda que se toma es soberana, tiene la garantía del Estado uruguayo, y con ese dinero, que en diferentes etapas ha sido cubierto parte por el gobierno nacional y parte por la Intendencia de Montevideo, se ha venido desarrollando cosas como, por ejemplo, todas las redes de saneamiento en Montevideo, en un proceso que se ha venido trabajando y que lleva a que Montevideo hoy tenga más del 90% con sistema saneado, con un saneamiento convencional, digamos, en toda la ciudad, que es lo más alto que hay en América. Eso ha sido un proceso muy largo que ha pasado por diferentes gobiernos y diferentes gobiernos nacionales y departamental. Sí. Y que, bueno, nosotros lo encaramos como una etapa más, la etapa 6, la sexta. Hoy se está ejecutando la 5, donde se están haciendo las obras de bombeo en Manga, por ejemplo. Y nosotros encaramos esa etapa 6 como una etapa más, con todas las características que tiene un proyecto con el BID. Establecer los criterios para cómo se definen los proyectos, se definen misiones de técnicos del BID, trabajaron 50 técnicos del BID y 50 técnicos de la Intendencia en conjunto para elaborarlo, y quisimos plantearlo para esta etapa 6 con una visión nueva que corresponde a una visión del saneamiento, de la sanidad ambiental del siglo XXI, que incorpora, más allá de los aspectos tradicionales de redes de saneamiento, aspectos como el tema de la gestión de los residuos, que tienen impacto en los cursos de agua, es decir, una visión amplia e integral del tema ambiental. Sí, pero eso no pudo ser en un principio, por lo menos en ese primer proyecto para el que se trabajó durante tanto tiempo y con tantos expertos como nombrabas recién. El 21 de junio la Junta Departamental no logró llevarlo adelante. Recordemos que se necesitaba una mayoría especial porque este es un préstamo que va a trascender esta administración departamental. Entonces, a los pocos días o a las pocas horas, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, anunció que se volvería entonces a iniciar este proceso de estudio con expertos del BID. Y parece que ahora se puede empezar este proceso finalmente. Sí, exactamente. A ver, lo que se anunció fue cómo, lo que llamamos Plan B, cómo seguir con esa estrategia ambiental integral, pero con menos herramientas. Una de esas herramientas era, sabiendo
que el Partido Nacional principalmente se oponía a esta visión más integral, más moderna del tema de saneamiento, ir por una solución más tradicional para resolver los temas de redes, porque con la no votación había quedado sin aprobación, por ejemplo, el saneamiento de Rincón del Cerro y Casabó. Exacto. Es decir, con el argumento de queremos más saneamiento, había dejado sin nada, digamos. Y en paralelo definir otro tipo de estrategia para los temas de limpieza, no a través de este préstamo, porque sabemos que no están esos votos, ¿no? O sea que se iría entonces, porque ya tiene el aval del Ministerio de Economía y Finanzas, por un préstamo del BID de 70 millones de dólares, que entonces estaría enfocado, en ese caso, solamente en el saneamiento. En redes tradicionales de saneamiento, digamos, en sistemas tradicionales de saneamiento, esto es redes. Bien. Incluyendo las que ya estaban, Rincón del Cerro y Casabó, la reparación de la red Arteaga, jardines de lluvia, y se van a incluir otros proyectos de saneamiento, que es en lo que estamos trabajando con los técnicos del BID y que por supuesto no vamos a hacer público hasta que esté definido, porque esto genera expectativas, obviamente, en una cantidad de gente, ¿no? Ya has tenido reuniones con líderes del Partido Nacional y el Partido Colorado, ¿verdad? O sea, Sí. la idea es que esto esté ya acordado antes de presentarlo al BID. Sí, la realidad, estamos repitiendo el proceso que hicimos con el otro préstamo. Una cosa que lamentablemente se quiso instalar como que nosotros no habíamos ido, o que habíamos ido con todo el pescado vendido con ese proyecto. Eso no fue así. Nosotros hablamos con los líderes de bancada cuando teníamos una primera versión del programa y antes de que se aprobara, y no tuvimos demasiado feedback hasta que estuvo aprobado. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo, y así fue como empezamos. Cuando tuvimos la aprobación del Ministerio de Economía, llamamos a referentes de las bancadas de los diferentes partidos para decirles, bueno, estamos trabajando en elaborar un tema. Cuando tengamos una primera versión vamos a ir a conversar con ustedes para que a ver si estamos todos de acuerdo, para no hacer otra vez un trabajo inútil, digamos, porque luego sí siguen todos los procesos técnicos, las misiones técnicas del BID, etcétera, etcétera. Rafael Seijas, el coordinador de la bancada de ediles del Partido Nacional, sin embargo, destaca que en este momento la actitud es diferente. ¿Cuál es el cambio, si es que en realidad se siguió el mismo proceso? No, en los temas de comunicación siempre, ustedes lo saben mejor que nadie, hay quien habla y hay quien escucha, digamos, ¿no? Capaz que en este momento nos están escuchando mejor que en aquel momento. Bien. O sea, es un tema de comunicación. Digamos, nosotros estamos haciendo los mismos pasos de apertura de las cosas que tenemos, pero bienvenido sea el diálogo, y con la conversación con Seijas estuvo muy bien, y he conversado con otros referentes. Nosotros siempre tenemos voluntad de dialogar porque a nosotros nos interesa que esto salga. Imagínense que para nosotros no fue nada agradable trabajar un año en un proyecto y que al final no salga, obviamente no. Por un voto, ¿no? Por un voto, además, exactamente. Sí. Bien, ¿qué garantías hay entonces? O sea, la garantía sería el hecho de que se enfoque en el tema saneamiento. Claro, nosotros hemos dicho, bueno, ya que la visión que tienen del tema de saneamiento es redes de saneamiento, vamos a redes de saneamiento, digamos, y trabajemos con otros caminos de corto plazo para resolver los temas de limpieza, que a nosotros nos siguen pareciendo súper importantes, digamos, ¿no? Pero bueno, dado que no hay voluntad de esos votos para limpieza, concentrémonos en esto y aprovechemos ese préstamo. Ahora vamos a eso, y si bien no se quiere adelantar mucho todavía, sí se puede anunciar que entonces el Rincón del Cerro y esa parte de Casabó que había quedado afuera estará incluido en este proyecto. Sí, eso seguramente, sin ninguna duda. Nosotros ya una de las obras que estaba incluida la estamos ejecutando, que es la obra del Mataperros, del arroyo Mataperros, que la estamos ejecutando con el programa de saneamiento 5. Anterior. Y por supuesto, la primer proyecto a incluir, porque además ya tiene todo el estudio hecho, va a ser Rincón del Cerro y Casabó Norte. Así que la gente de Rincón del Cerro y Casabó Norte puede estar tranquila que eso se va a hacer. Si es que se aprueba el préstamo, ¿no? Es decir, tenemos que tener los votos, digamos, ¿no? Bien, y que el BID de la anuencia también. También, pero esa parte creo que es la más sencilla porque este programa ya había sido incluido en el BID. Bien. El Ministerio de Economía ya autorizó a la Intendencia a endeudarse. Claro, entonces sería más corto este proceso de todas formas porque ya hay un trabajo hecho. Y esperamos tenerlo aprobado antes de fin de año. Deberíamos tenerlo aprobado antes de fin de año. Igual hay un proceso largo porque todos los proyectos exigen una viabilidad ambiental, una viabilidad económica, una viabilidad social, que hay que volver a hacerlo, sobre todo en los proyectos que se van a incluir ahora, digamos. Bien. Y para la limpieza hay otro proyecto de endeudamiento. Sí. Uno de los temas que se anunciaron ahí en Estocolmo, luego cuando presentamos el Plan B, fue la búsqueda de financiación de corto plazo, que no exceda el periodo, que nos permita rápidamente hacer algunas de las obras que teníamos previstas dentro del programa BID, por supuesto no a la misma escala,
y para eso se está buscando financiamiento de corto plazo y es algo en lo que se está trabajando. No solo para obras de limpieza, sino para obras en general de la Intendencia, pero una componente fuerte claramente va a tener que ver con el tema de limpieza. ¿Quién lo financiaría? Eso se está trabajando, lo están evaluando, hay diferentes posibilidades, todavía no lo queremos adelantar porque no lo hemos cerrado, digamos. Un préstamo de 50 millones de dólares sería. Tampoco está claro el monto, tampoco está claro el monto. Debería ser un monto que nosotros podamos cubrir en el periodo, a diferencia de lo del BID, sí, que es un periodo de largo plazo, con gracia, porque las condiciones de los préstamos BID son mucho mejores que las que uno consigue en un financiamiento, porque es un banco de desarrollo. Claro. Entonces, en este caso no se requeriría de mayorías especiales en la Junta no se requeriría Departamental. mayorías especiales porque no vamos a hacer un intento de ir a pedir un préstamo por temas de limpieza cuando ya sabemos que es un tema que evidentemente no está en la agenda como para ser aprobado, digamos. Bien. Sobre limpieza también hizo varios anuncios la intendenta en aquel encuentro en el Club Estocolmo, pero ¿por dónde se iría entonces en este proyecto? Bueno, nosotros hemos hecho un despliegue muy importante desde que arrancamos con temas de limpieza, que sabemos, lo tenemos como dato arriba de la mesa siempre, que es la principal preocupación de los montevideanos y las montevideanas. Montevideanos, vos le haces una encuesta, lo primero que te dicen es ¿qué le preocupa? La limpieza de la ciudad. Y por eso hemos trabajado muy fuerte, hemos logrado algunos avances. Hemos tenido el ejemplo de diciembre, que fue mucho mejor que el del año anterior, digamos, ¿no? Y que hemos cubierto bien, a pesar de algunas dificultades que aparecieron. Y seguimos progresando e incorporando nuevas herramientas. Pero ahora estamos en estos temas de limpieza apuntando a soluciones que ya teníamos ensayado en algunos lugares que queremos profundizar, por ejemplo. Y que el aprendizaje que tuvimos en la preparación del préstamo BID no se fue a la basura, por suerte. Es decir, porque eso implicó aprender muchísimo sobre... Una buena comparación. Exactamente. Valga el juego de palabras. Significó aprender muchísimo y muchas de esas cosas las vamos a aplicar. Por ejemplo, nosotros en el programa BID teníamos previsto hacer recolección domiciliaria, casa por casa, separada, en Malvin y en Punta Gorda, ponele. Eso no se va a poder hacer porque la infraestructura no la podemos comprar porque no tenemos el préstamo. Pero sí vamos a hacer una solución similar para cooperativas y complejos de más de 20 viviendas. La idea es ir a los complejos, ya estamos yendo, ya estamos visitando, preparándolos para que, si vos estás en un complejo de más de 20 habitantes, tengas la recolección dentro del complejo y yo voy como intendencia a pasártelo a buscar cada X tiempo, digamos, y saco los contenedores de alrededor, que son uno de los temas de limpieza más complicados vinculados a las cooperativas. Eso ya se está empezando a avanzar. Ya hay varios complejos que tienen el sistema de bolsones, donde se les pasa a buscar, que son los reciclables. Queremos extenderlo a tener las dos fracciones en tu complejo. Y eso también toma otra cosa que hemos estudiado bastante con el tema del armado del programa BID, que terminó no saliendo, que fue entender, y que es una definición estratégica que tuvimos al principio, que es entender que diferentes zonas de la ciudad necesitan diferentes mecanismos para la limpieza. No es lo mismo una cooperativa que una zona donde vos tenés casas, que una zona donde vos tenés muchos edificios, que una zona donde vos tenés un asentamiento, por ejemplo. Ahí diferentes mecanismos. Había lugares donde retiramos los contenedores y fuimos a recolección manual, por ejemplo, en alguna zona de la periferia, y ha habido muy buenos resultados. Entonces, lo principal es eso, seguir diversificando las cosas que hacemos. Eso a nivel de recolección. Y que incluye desde el principio todo el tema de clasificación, o sea, de valorización. Lograr esa separación de los residuos en origen y llevarlo a las plantas de clasificación, donde además hay todo un fenómeno de inclusión social muy importante. Nosotros vamos a poner más dinero en las plantas de clasificación para apoyar su infraestructura. Y otros mecanismos de inserción social, un ejemplo muy claro para todos y que ha sido muy exitoso, es el tema de los motocarros para atender situaciones de residuos fuera de los contenedores. Que todos los que están ahí son ex clasificadores y que estamos muy contentos nosotros y ellos también y los vecinos también. Ha sido una experiencia que ha integrado el tema ambiental, el tema social y el tema de la gestión al mismo tiempo. Bueno, queremos ir hacia soluciones de ese tipo, resolver los problemas por la vía de la inclusión social, y tenemos algunos temas ya sobre la mesa pensados para esas cosas. El plan B con B corta, que viene de voluntad, ¿no? De voluntarios. ¿Eso también será parte o será fortalecido con este préstamo? Sí. Parte de las compras de corto plazo
de las compras de la financiamiento a corto plazo es para, por ejemplo, infraestructura de contenedores, alguna infraestructura de camiones para recoger. Ahora estamos recibiendo algunos camiones que fueron comprados con el Fondo Capital, que nos va a dar más músculo. Por supuesto, uno tiene que generar... Uno de los argumentos fuertes para el bloqueo al programa BIDE era que se estaba comprando infraestructura fungible de corto plazo. Sí. Y en realidad lo que nosotros decíamos era, y es lo que se ha hecho en muchos otros países de América, vos necesitas una infraestructura adicional nueva para hacer tareas nuevas. Porque si vos tenés que hacer recolección casa por casa, no podés hacerlo con los camiones que levantan los contenedores. Y sin ese shock en infraestructura no se podía hacer el cambio. Bueno, vamos a seguir avanzando en eso y esto va a incluir ese tipo de infraestructura, ¿no? Ajá. Y con educación también, ¿no? Recuerdo la frase famosa de Mariano Arana, del exintendente: la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Sí, vos sabés que yo, el otro día alguien me daba un ejemplo que me parecía brillante, porque yo soy medio reacio al tema a mencionar el tema cambio cultural, porque el tema cambio cultural suena a, tiene que haber un clic y yo no tengo nada que ver con eso. Y en realidad es como una mezcla de todo, ¿no? Nosotros tenemos que dar las condiciones para que ese cambio cultural se pueda dar. Y, por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo. Si yo te pido que vos clasifiques en tu casa y separes los plásticos de los mezclados, pero después tiro todo dentro del mismo camión, te estoy desincentivando. Entonces, hay como 3 aspectos fundamentales en ese tema, que es la separación en origen, la logística adecuada, tengo que pasar a buscarlo, digamos, y el destino adecuado. Y yo te decía que yo soy medio reacio al tema del cambio cultural, pero alguien me decía una cosa que tiene razón, y es, el cambio cultural es lo que pasó con el tema del cigarrillo. Sí. Que no solo es que la gente dejó de fumar en lugares cerrados, sino que te parece absurdo que antes lo hicieras. ¿Me explico? Sí. Entonces, el cambio cultural pasaría por eso, que vos te rompas los ojos, que no es normal que vos no separes, o que no es normal que vos tires una colilla al piso o cosas por el estilo. Una buena herramienta de comunicación y punitiva también. También, en este caso ayudó. Exactamente. Sí, en el tema de la fiscalización es un tema que estamos trabajando mucho. Nosotros nos enfocamos primero en tratar de hacer bien la parte nuestra, es decir, en dar un buen servicio. Todavía nos falta, pero hemos avanzado mucho. Sí. Pero la contracara también tiene que ser una fiscalización importante, ¿no? Justamente en eso, y teniendo en cuenta lo que nombrabas hoy, que es uno de los temas que más le interesa a la población, claramente, ¿no? Se habla siempre de la limpieza. ¿Cuál es la evaluación que hacen? ¿Ustedes están contentos con el desarrollo de algunas políticas que se llevan adelante, pero todavía vemos contenedores llenos de basura alrededor en algunos barrios? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer a corto plazo? Bueno, mira, nosotros hemos trabajado mucho en uno de los aspectos fundamentales, que es el tema de la recolección. Hoy es muy difícil ver contenedores desbordados en Montevideo. Desbordado quiere decir con los residuos para afuera. Hemos optimizado muchísimo las rutas de recolección. Todavía nos falta un montón, pero hemos optimizado muchísimo eso. Es decir, el camión pasa adecuadamente cada mañana y con datos a la vista, porque tratamos de trabajar mucho basado en evidencia. Cada mañana, por ejemplo, la operativa de limpieza mira un ranking de los lugares donde estamos más atrasados y empieza por ahí. Es decir, va haciendo un trabajo adaptativo según la realidad de la ciudad y además lo complementa con otro tipo de herramientas. Es decir, si yo tuve algún problema de recolección en una zona, al otro día de mañana mando 2 o 3 motocarros o alguna empresa de limpieza para cubrir esa zona y mostrar un enfoque. Entonces, la mejora de recolección es una de las cosas que hay que hacer, que hemos hecho y que queremos seguir haciendo. Hay otros tipos de problemas que son un poco más complejos, ¿no? Como por ejemplo, hay zonas donde tenemos problemas con gente que está en situación de calle y que tira residuos para afuera. Ahí hemos trabajado muchísimo en poder responder atentamente y ahí nos han ayudado mucho los ciudadanos y las ciudadanas. Porque Bien. Con el WhatsApp no evitamos el problema de fondo, que es un problema muy difícil, porque estamos hablando de gente que revuelve la basura para comer. O sea, Sí. es muy difícil controlar eso, ¿no? Pero por lo menos responder rápidamente. ¿Recordás Sí. el número? 092-250-260. Bien, con ese número nos vamos a una pausa.
Bien, y seguimos el lado B con el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Gustavo Monsechi. Muchísimo para hablar, ¿no? Saneamiento, limpieza. Para dar un poquito el cierre a todo este tema de limpieza, ¿qué es lo que podemos esperar en un corto plazo? Bueno, creo que vamos a tener avances, o esperamos tener avances, en todos los aspectos vinculados a la limpieza urbana, que van desde, como te decía, la recolección, también la limpieza de los espacios públicos. Queremos que los espacios públicos estén más limpios, estamos definiendo varias estrategias con ese tema. Hemos retirado papeleras, una medida bastante... que generó bastante ruido, pero que ha dado muy buen resultado, y los lugares donde ha sucedido, lo que nos dicen los vecinos es que está mejor. Se trabaja con los municipios en ese sentido. Se trabaja siempre en coordinación, digamos, y en complemento. Y también queremos atacar en la periferia de la ciudad, estamos atacando, y es un proyecto muy importante que tenemos, todo el tema de vertido en cursos de agua, que es un problema también muy complejo. Ahí también esperamos ver mejoras, porque los cursos de agua forman como el centro del ecosistema de la ciudad, digamos, lo que cae en los cursos se va a otros lados. Así que esperamos un avance, continuar en un avance parejo hacia ese cambio cultural, digamos, ¿no? Bien, y para cerrar préstamo del BID, que no podemos dar demasiados avances, sí, entonces se apuntaría al 10% de Montevideo que no tiene saneamiento, es un 10%. Sí, no vas a cubrir todo. Montevideo tiene más del 90%, que tiene una característica muy importante, y es, ese 10% es el más difícil de sanear, porque está en la periferia, entonces el avance es mucho menor. Claro. En cada etapa. Lo que se va a hacer es cubrir nuevos barrios de forma de seguir haciendo crecer de forma ordenada la red de saneamiento. Sí. Lo cual no quiere decir que en otros barrios no se ensayen otro tipo de mecanismos que se estén trabajando, pero en redes de saneamiento, bueno, vamos a ver, depende de qué barrio estén incluidos y la cantidad de familias incorporadas. Bueno, y ahora así como un ping-pong casi. Porque, ¿qué pasó con esto de la isla artificial? Es una decisión más política, estratégica. Ya escuchamos hablar al director de planificación, pero desde el punto de vista ambiental, ¿qué objeciones tenía? Como bien lo decía Lucho Orelloni, lo primero que hubo fue un análisis territorial, es decir, qué significaba para la ciudad esto, y esto qué significaba era generar un polo ahí como un atractor que iba contra otras políticas territoriales de la Intendencia. Aún antes de hacer los estudios de impacto ambiental o de ese aspecto, era desde lo territorial, se entendía que no era adecuado a la política de desarrollo de la ciudad o de la que necesita la ciudad, donde se ha querido, por ejemplo, tener énfasis en poblar zonas que se están despoblando, o que se está trabajando medio como en la ciudad vieja y que queremos desarrollar, digamos. No era lo que esperábamos para la ciudad. No era una cuestión de rencor político porque no se aprobó el préstamo del BID. No, vos sabés que esa interpretación me la hizo alguna gente. No, por supuesto que no, por supuesto que no, por supuesto que no. Nosotros estamos más que abiertos a nuevas iniciativas para la ciudad. Nos parece re importante que haya nuevas iniciativas para la ciudad, pero tienen que estar de acuerdo a una planificación del territorio, digamos. Lo mismo va a pasar, y cortito te pregunto, con el tema, este proyecto en el dique Mauá. También, ojalá que se concrete un proyecto interesante, con mucho espacio público, con mucho desarrollo para esa zona que es preciosa. Una terminal de pasajeros, ¿no? Exactamente. A nosotros al principio, y claro, a cuenta de todos los estudios que hay que hacer, obviamente, pero desde el punto de vista del territorio parece interesante, ¿no? Bueno, y para terminar, como ex ministro de Industria, ¿qué te parece todo esto, este debate que se está dando en torno a Antel y la venta de Internet por parte de empresas privadas? Es muy complejo lo que está pasando. Es un movimiento, el cómo y el qué, las dos cosas son complejas y corresponde a un patrón de comportamiento que, cuando uno mira todos los movimientos que han habido, van en la misma dirección. Le han sacado los contenidos a Antel, o sea, debilitando las capacidades. Le están pagando ahora a los canales privados para incluirlos en la grilla. Sí. Y se está abriendo la infraestructura que a Antel tanto le costó construir. Y además a través de un mecanismo sin mucha discusión, a través de un decreto, yendo probablemente contra la Constitución. Es todo muy complejo y yo diría que muy opaco. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Eso desde tu conocimiento, como habiendo estado en un lugar tan cercano y teniendo como dependiente a Antel, ¿te parece entonces que puede ser peligroso? Sí, yo hace tiempo que vengo diciendo que esto, y me decían que era alarmista, ¿no? De que esto es una privatización oculta, porque
digamos, vos cuando debilitas una empresa que está en competencia, lo que estás haciendo es favorecer a los demás. Y es muy claro el debilitamiento de Antel, una empresa que era pujante, que se había puesto al hombro cosas como el desarrollo de 5G en Uruguay. Uruguay fue uno de los primeros países que tuvo ensayos de 5G, y eso se frenó. ¿Y por qué la sospecha de inconstitucionalidad cuando la Suprema Corte entiende que uno de los artículos impugnados de la ley, de la conocida ley de medios, es o sería inconstitucional? Sí, ahí de lo que se hablaba era uno de los artículos porque no invocaba las razones de interés general. O sea, era más de forma de cómo estaba hecho el artículo. Acá yo lo que estoy diciendo es que en realidad hay algo más grande que es el monopolio de Antel de los tendidos. Entonces, es eso lo que se está afectando, no son la misma cosa, digamos. Exacto. Pero reitero, esto suena hecho entre gallos y medias noches, no suena claro, y todo apunta hacia el mismo lugar desde que comenzó. Quitar los contenidos Antel, esto de abrir la fibra óptica sin que quede muy claro cómo la van a usar, después con todo el dinero que le costó a Antel y el esfuerzo construirla. ¿Qué va a pasar con el cable submarino, que o casualidad también tendió Antel? Es decir, estamos abriendo toda esa infraestructura sin darle tampoco a Antel capacidades para competir ahí. Entonces es como las expectativas no son buenas, digamos. Y además el cómo no me gustó nada. Bueno, un tema que va a seguir. Seguramente. Seguramente. Muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido un gusto. Bueno, nosotros en Lado B nos reencontramos mañana a las 20 horas aquí en la pantalla de TV Ciudad.